En esta materia vimos diferentes teóricos, entre ellos están Frank Boyce y Luis Riccoboni, que son padre e hijo. Luis Riccoboni sistematizó la comedia del arte. Además dice que la tragedia debería funcionar o debería ser para corregir las costumbres. También cree que el actor, al decir un texto o al decir un diálogo, debe sentir lo que dice, ya que así podría generar una ilusión al espectador. Otro de los teóricos que tenemos es a Diderot. Diderot buscaba llevar a la escena la verdad. Él le permitía a los actores hacer ciertos ruidos o ciertos suspiros que creía que podían manejar. Además mantiene la unidad aristotélica y dice que los actores deben interpretar al personaje hasta un punto que no nos afecte, no llegar a ese punto que nos afecte y nos vuelva locos. Otro de los teóricos es Lessing, quien centra su interés en la emoción de la tragedia. Cree que tenemos que tener la emoción a disposición de la escena. Luego tenemos a Émile Zola, quien desarrolla el naturalismo en la literatura y en el teatro. Cree que el teatro es el único lugar donde persevera el espíritu experimental, de la experimentación y de lo científico. Otro de los teóricos que vimos fue el duque de Meiningen. El duque de Meiningen era pintor, introdujo la mirada en su totalidad de la obra, es decir, que él pintaba la totalidad de la obra y luego la montaba sobre un escenario. Con él fue una de las primeras veces que se vio el director como figura en el teatro. Además, las obras que montaba junto con su esposa eran obras que hablaban sobre la historia. Entonces querían que el vestuario sea acorde a lo que la historia contaba. Además, creía que la escenografía no tenía que ser solo un fondo, sino que los actores tenían que utilizarla, que si estaba para ahí, para algo era. Además, el duque de Meiningen creía que el teatro era un trabajo en equipo, es decir, que ningún actor o ninguna actriz se destacaba. Y por último, el duque de Meiningen introdujo lo que eran los figurantes, que eran grupos dirigidos por un líder para que todos se muevan exactamente de la misma manera y la actuación quede orgánica. Luego tenemos a Antoine, quien es el que quiso poner en escena las ideas de Émile Zola. Con Antoine aparece el teatro libre de Antoine, que eran escaparates del realismo. En su teatro se podía experimentar y se podían expresar libremente. Lo que se quería es dejar afuera todos los estereotipos que ya estaban fijados y que los actores hablen y se muevan como seres humanos reales. Querían que arriba del escenario lo que se vea sea real, que dé la impresión de verdad. Además quería que los actores, a la hora de interpretar un personaje, realmente lo interpreten y no que solo lo reciten desde afuera. Luego aparece nuestro amigo Stanislavski, quien buscó sistematizar el oficio del actor, es decir, ordenó los pasos que un actor debería seguir para poder hacer bien su oficio. Propone que hay que ejercitar los sentidos, como la imaginación, la concentración, la observación, para así poder crear una actuación orgánica y que el actor se sienta atravesado por ese personaje. Además, Stanislavski plantea la memoria emotiva, pero luego se da cuenta que es agotadora y cansadora y que además se agotaba rápido. Por último, propone el método de las acciones físicas. Este método se basaba en el acercamiento del actor al texto desde lo físico, es decir, lo primero que se hacía era el director da una breve explicación de lo que se iba a tratar la escena o la obra, y los actores, con lo que entendieron a través de sus acciones y sus movimientos, debían representarlo. Una vez que esas acciones se iban fijando, tenían que ser encadenadas coherentemente para que la historia pueda contarse. Una vez que esas acciones estaban encadenadas coherentemente, ahí recién se podía empezar a aprender el texto de memoria. Luego aparece Meyerhold para poner en crisis todos los conceptos relacionados al arte. Meyerhold es quien mejor representa las vanguardias, es antinaturalista. Trabajar la expresividad y mezclar lo trágico con lo cómico. Trabaja con la biomecánica. La biomecánica es un concepto que trabaja el control y la capacidad de control de nuestros movimientos, es decir, que cada movimiento sea consciente y controlado. Él creía que todas las acciones, por más mínimas que sean, comprometían a todo el cuerpo. La biomecánica trabaja la acción en 3 momentos. Primero, el momento previo al desarrollo, que se hace exactamente la acción contraria a la que es la principal. Es decir, si yo me toque mover adelante, la biomecánica primero
plantea que primero debo moverme hacia atrás, luego ir al segundo momento, que es el desarrollo de la acción, es decir, ir hacia adelante, y por último, el cierre de la acción. Además, Meyerhold cree que se construye de afuera para adentro, es decir, que a través de una postura corporal vamos a llegar a la emoción. Luego tenemos a Michael Chekhov, quien plantea la imaginación creativa. Es decir, que nosotros debemos imaginarnos cómo va a ser nuestro personaje, cómo va a hablar, cómo se va a mover y luego ponerlo en acción. Además dice que los actores y las actrices somos observadores de la vida y que para actuar necesitamos que nuestro ego superior, es decir, nuestro ego artista, que es quien se desprende de nosotros, nos mire y nos veamos a nosotros mismos si lo que estamos haciendo está bien. Además plantea que cada personaje tiene un gesto psicológico y que este gesto psicológico identifica a ese personaje. Y por último plantea que hay diferentes calidades de movimientos. Por ejemplo está moldear, que es un movimiento bien lento. Luego está fluir, que es como si nos sintiéramos en el agua. Luego está volar, que sería como sentirnos liviano. Y por último está irradiar, que sería como si fuéramos rayos de sol. Por último vimos al teórico Tadeusz Kantor, quien propone el teatro muerto en contraposición del teatro vivo, que sería el realismo. Él pone en escena todos sus recuerdos y maneja a los actores como si fueran maniquíes, ya que les dice qué hacer, cómo hacerlo y qué decir. No le interesa lo que se dice, no le interesan los diálogos, sino que le interesa la musicalidad que se produce al repetir una palabra y repetirlo tanto hasta que pierda su sentido. Además, no hay personajes, sino que cada actor ocupa un rol, es decir, que puede hacer de maestro, luego de cura y así ir variando. Rompe con todo lo que propone el realismo, ya que sus obras no tienen fábula, no son una historia. Y tampoco busca un teatro de reflexión, al contrario, lo critica. Cree que no hay texto previo ni texto posterior, solo que el acontecimiento del teatro ocurre cuando están en el teatro. Busca mostrar un objeto teatral.